Creo que demando que México esté a la altura de los intereses estratégicos de nuestro país en el exterior y que las embajadas, nuestros consulados y el propio Instituto Mexicano Octavio Paz, que ya propuse, se desplieguen a lo ancho y largo del planeta de acuerdo a los intereses estratégicos de México. Hablando de política exterior, el tema de los Estados Unidos de América del Norte es fundamental. México debe aprovechar plenamente el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. México debe de aprovechar también su posición geográfica, su frontera de 3,000 kilómetros con los Estados Unidos para reindustrializarse en el contexto de que China está perdiendo competitividad porque aumentan sus salarios, porque su tipo de cambio se revalúa. México tiene ahorita una nueva oportunidad de industrialización, de relanzarse como potencia manufacturera de primer orden en el mundo. Si tenemos este acuerdo económico con China, si además aprovechamos este Tratado de Libre Comercio con América del Norte, con los Estados Unidos y con Canadá, México podrá generar los empleos que tú necesitas. México podrá acceder al crecimiento económico que requiere para combatir la pobreza. Por eso es tan importante nuestra política exterior, ver hacia Norteamérica, pero teniendo muy clara nuestra relación con China. Muchas gracias, Gabriel Cuadri. Con esto finaliza la participación de Gabriel Cuadri en este segundo bloque temático. Tiene la palabra Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Andrés Manuel. Yo creo que es importante mantener relaciones comerciales con todos los países del mundo, pero no es la panacea el firmar tratados comerciales y así lograr crecimiento, desarrollo. No es esa la fórmula. Primero hay que producir. Tenemos ya muchos tratados. Yo creo que es el país que más tratados comerciales tiene en el mundo, pero no producimos. En el caso de la relación con China, nosotros les vendemos 4,000 millones de dólares al año y ellos nos venden 45,000 millones de dólares. Tenemos que producir, tenemos que regresar al campo, tenemos que impulsar la actividad productiva, apoyar a las empresas. Ese es el planteamiento nuestro, y cuidar nuestro mercado interno, porque no se trata de llevar a cabo convenios, tratados, acuerdos comerciales y que haya apertura comercial como se ha venido dando sin límites estratégicos. Se pone a competir al productor nacional con el productor del extranjero en condiciones de desigualdad. Por eso nosotros vamos a cambiar la política económica. Vamos a impulsar las actividades productivas en México para generar empleos. Insisto, si resolvemos nuestros problemas, si en México hay crecimiento, hay empleo, hay bienestar, si hay paz, si hay tranquilidad, nos van a respetar afuera. Primero atendamos nuestros asuntos internos. Eso es lo que yo propongo. Le quedan en este momento 11 segundos, los quiero utilizar Andrés Manuel López Obrador antes del cierre. Insisto en la necesidad también de la educación. De cada 10 jóvenes que están en edad de estudiar en la universidad, solo 3 estudian. Mi compromiso es todo. Que al término. Muchas gracias. Con esto cierra la participación Andrés Manuel López Obrador en este segundo bloque temático. Cerramos este bloque temático con quien en el sorteo le tocaba el turno del cierre. Adelante, Enrique Peña Nieto. Quisiera cerrar yo este tema sobre México en el mundo reiterando lo que ya dije, para que realmente México nuevamente recupere su voz de liderazgo, el orgullo que daba a los mexicanos saber que nuestro país era escuchado e, insisto, era ejemplo ante otras naciones. Tenemos que lograr un mejor desempeño en nuestro país, un mejor desempeño en nuestra economía que genere más empleos y que a partir de ahí y en una alianza permanente del gobierno y en una política industrial que sigue el gobierno en apoyo a los emprendedores de nuestro país, lograr que la presencia de México en el mundo se amplíe y sea mayor. Esto, el que tenga México esa presencia en la zona Asia-Pacífico, Sudamérica, Centroamérica y muy señaladamente con América del Norte para lograr esta integración productiva y competitiva frente al mundo, en esa medida México tendrá un mayor desarrollo en su interior. Pero hay que insistir, esto debe llevarnos primero a que las cosas cambien al interior, que volvamos a tomar el rumbo del crecimiento económico, de combatir eficazmente la pobreza,
de acabar con la inseguridad y devolver a los mexicanos paz y libertad. Esta condición, sin duda, dejaremos de estar en la nota roja de los periódicos. Con esta participación de Enrique Peña Nieto se cierra este segundo bloque. Muchas gracias, Enrique. A continuación entramos al tercer bloque temático. ¿Cuál es el nombre de este bloque? Desarrollo social y desarrollo sustentable. Esta temática puede abarcar, entre otros subtemas, los siguientes: equidad de género, los jóvenes, seguridad social, salud, educación, evaluación educativa, viviendas, ciudades, mares y costas. Les recuerdo que quien abre este bloque temático es Josefina Vázquez Mota y quien cierra es Andrés Manuel López Obrador. Entonces empezamos. Josefina Vázquez Mota, adelante. No cabe duda que la superación de la pobreza y cerrar las brechas de desigualdad sigue siendo el desafío más importante. Yo conozco muy bien la agenda social. Como secretaria de Desarrollo Social, caminé cada rincón del país y al finalizar mi gestión, 9 millones de mexicanos habían superado la pobreza extrema. Por un lado, tenemos que seguir cuidando la estabilidad y el crecimiento de la economía, apoyar al turismo, a la pequeña, a la mediana empresa, al campo mexicano y agregar valor en los productos de exportación con los productos que se pueden crear en México. En segundo lugar, quiero ofrecer un propósito de cero pobreza alimentaria, que ninguna familia más vuelva a tener pobreza alimentaria en la mesa de su casa. Soy economista, pero también soy madre de familia y sé lo que eso significa. En tercer lugar, una seguridad social universal, una pensión mínima garantizada a partir de los 70 años y un seguro temporal de desempleo que me parece fundamental y, por supuesto, esta cobertura de salud. Hoy vamos por la calidad de los servicios y al abastecimiento de medicamentos. La educación está en el eje de la superación de la pobreza. Vamos a duplicar el número de becas de 8 a 16 millones y vamos a lograr la cobertura total de bachillerato en el año 2018. 1,5 millones más de lugares en las universidades y para las mujeres, a las que todo nos ha costado más y las que nunca nos rendimos, también quiero decirles lo siguiente: voy a apoyar a las mujeres jefas de familia y a las madres de familia con más estancias infantiles, con escuelas de tiempo completo y con una ley de paternidad responsable. Y en materia de vivienda, que sean las primeras en tener derechos de vivienda. Cuando las mujeres tenemos las escrituras de una casa o cuando tenemos dinero en el bolsillo, somos más libres, perdemos el miedo y somos mucho más independientes. Esto es parte de lo que debemos hacer para cerrar las brechas de desigualdad y lograr la superación de la pobreza. Yo ya lo hice. Muchas gracias, Josefina Vázquez Mota. La palabra la tiene Gabriel Cuadra. Adelante, Gabriel. Gracias. Un componente esencial en el desarrollo social es la salud pública. En México tenemos 3 sistemas distintos: el IMSS, el ISSSTE y el Seguro Popular. Es terriblemente ineficiente. Yo por eso propongo que gradualmente se vayan unificando, que haya portabilidad de derechos, que tú puedas asistir a cualquiera de los 3 sistemas a que te atiendan como te mereces, que tengan muchas más enfermeras, muchos más médicos para que puedan darte esa atención personal. Ahora, esto especialmente a la gente con discapacidad. Las personas con discapacidad merecen, igual que nosotros, el derecho a la ciudad. Tenemos que acabar con las barreras arquitectónicas y con los obstáculos que tienen las personas con discapacidad para usar el transporte público en las ciudades. También necesitamos garantizar su acceso al empleo. Por eso yo propongo que modifiquemos la legislación para asegurar que tanto en el gobierno como en las empresas privadas haya un porcentaje, digamos, del 5% de todas las plazas que se ofrezcan a las personas con discapacidad. Otro elemento fundamental en materia de salud es la drogadicción. La drogadicción es un problema social y es un problema de prevención de adicciones, y así tiene que tratarse. El enfoque prohibicionista durante 50 años ha sido un absoluto fracaso.
El tema de las drogas tiene que cambiarse de enfoque. Tenemos que tratar a los drogadictos como enfermos y tiene que ser un enfoque preventivo. Veamos lo que ha ocurrido con el tabaco. Gracias al enfoque preventivo, en el caso del tabaquismo, se ha reducido enormemente el consumo de tabaco en México, como lo podemos ver en esa gráfica. Ahora, yo les planteo otra vez, a ver si me pueden responder o pueden sumarse a esta iniciativa mis colegas. Necesitamos cambiar la política con respecto a las drogas. Tenemos que hacer que sea un problema de salud pública y de prevención de adicciones. Les pregunto si estarían de acuerdo con esto. Les pregunto si estarían de acuerdo con cambiar este enfoque con respecto a las drogas, empezando, por ejemplo, con el tema de la marihuana. Ojalá me respondan. Muchas gracias, Gabriel Cuadri. La palabra la tiene Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Andrés Manuel. Tengo experiencia en el gobierno. Ya he gobernado. Tengo experiencia en todos los campos de la administración pública, pero en lo que más tengo experiencia es en el desarrollo social. Llevo 35 años atendiendo a la gente humilde, luchando por los que más lo necesitan. Por eso creo que se debe de combatir la pobreza y la desigualdad, por razones humanitarias, no darle la espalda al que sufre. Pero no solo debe ser por eso, aunque si somos solidarios, fraternos, si pensamos en el prójimo, ya con eso sería más que suficiente. Pero también tenemos que tener en cuenta que si no combatimos la pobreza y la desigualdad monstruosa que hay en el país, va a seguir habiendo frustración. Y van a seguir habiendo estallidos de odio, de resentimiento, y va a continuar la inseguridad y la violencia. Por eso tenemos que atender a 60 millones de mexicanos que están en la pobreza y de manera especial a 15 millones que están en la pobreza extrema. ¿Qué es lo que yo propongo? Vamos a garantizar el derecho a la alimentación, que no se padezca de hambre en el país. Cuando fui jefe de gobierno, desde hace 12 años, se echó a andar el programa de la pensión para adultos mayores, que ahora ya nos han copiado, y qué bueno que así sea. Vamos a aplicar este programa a nivel nacional. Todos los adultos mayores van a tener una pensión. Va a haber pensión para todos los discapacitados del país. Va a haber apoyo a madres solteras. Va a haber atención médica y medicamentos gratuitos. Vamos a construir viviendas. Esto es mejoramiento de vivienda, ampliación de vivienda, construcción de vivienda para la gente de escasos recursos económicos. Vamos a atender de manera especial, como lo merecen, las comunidades indígenas. Es la verdad más íntima que hay en México y están olvidados. Vamos a garantizarles sus derechos sociales. Ha concluido Andrés Manuel López Obrador su participación en términos del máximo de tiempo que se permite en estos bloques de 2 minutos con 30 segundos. Gracias, Andrés Manuel. Tiene la palabra Enrique Peña Nieto. Adelante, Enrique. Muchas gracias. Mi propuesta es muy clara. De llegar a ser presidente de México, quiero lograr un México incluyente y sin pobreza. Un México realmente donde los mexicanos tengan mayores oportunidades. ¿Por qué es la pobreza? Sin duda, el tema más indignante y lastimoso entre los mexicanos. Es impensable que en esta época, en esta era, en pleno siglo XXI, más de la mitad de los mexicanos vivan en condición de pobreza y 21 millones de mexicanos pasen hambre y no sepan qué van a comer en el día a día. Pero más grave aún, no solo veamos las cifras de la pobreza o la estadística que en los últimos 4 años ha empeorado. Hoy tenemos a 12 millones más de mexicanos en esta condición. Pero la pobreza tiene rostro. Yo recuerdo alguna visita al estado de Zacatecas en uno de los tantos rostros de pobreza que he visto que verdaderamente me dejó marcado. Una comunidad llamada Atitanac. Haberme encontrado una mujer de más de 70 años que hacía adobes para venderlos en 5 pesos cada uno y poder subsistir. Esto es lo que tiene que cambiar. Como presidente de México voy a cambiar esta condición.